Hola a todos, en el video de hoy vamos a hablar un poco del apasionante mundo del análisis de los algoritmos. Esto correspondería a nuestro capítulo 5 de la unidad de contenidos que vamos a desarrollar en este curso. Y la pregunta esencial que abre la clase del día de hoy es la siguiente: ¿la máquina más rápida o un algoritmo más eficiente? ¿Compramos más hierro o contratamos mejores programadores? Básicamente, una pregunta existencial de hace unos cuantos años en el mundo de la informática. Y realmente esta pregunta es una pregunta, aparte de ser muy interesante, es un poco difícil de responder, pues depende mucho del contexto en el cual estemos hablando y de las situaciones del problema que se esté revisando. Ahora bien, en una gran mayoría de situaciones, siempre va a existir un límite físico de capacidad de procesamiento que nos va a obligar a tratar de optimizar a nivel lógico la secuencia de instrucciones que terminamos ejecutando para encontrar la solución a un problema. Es decir, la máquina más rápida puede que sea una respuesta válida para poder tener una respuesta más ágil a un problema determinado, pero esa respuesta no va a ser siempre aplicable, sobre todo si estamos tratando un problema que requiere cálculos mucho más complejos y que tarde o temprano ese volumen de procesamiento requiera que se siga bajando el tiempo de ejecución o se siga bajando el uso de los recursos computacionales. En algún momento, por más que inicialmente añadir más poder de cómputo a un sistema puede hacer que se solucione más rápido el problema, va a llegar un momento más tarde o más temprano en que eso ya no va a ser suficiente y vamos a tener que centrarnos en optimizar el algoritmo. Hay un pequeño ejemplo en uno de los libros que usamos en esta materia que ilustra un poco este comportamiento, así que analicemos un poco el ejemplo y luego sigamos reflexionando sobre esta pregunta. Supongamos que tenemos un problema que puede ser resuelto usando un sistema computacional. Ese problema es un problema grande, o sea que vamos a procesar un gran volumen de datos. Y también sabemos que existen múltiples algoritmos que lo resuelven. Ejemplo, el caso del ordenamiento. Ya sabemos todos que en la clase pasada estudiamos en detalle varios algoritmos de ordenamiento y definimos de manera formal el problema de ordenamiento. Entonces, el problema de ordenamiento es un problema fácil de entender y también es fácil de comprender que existen múltiples soluciones, todas correctas al mismo problema, y cada solución nos brinda distintos tiempos de ejecución y distintos consumos de recursos para encontrar esa solución. Entonces, supongamos un problema grande, existen varios algoritmos, pero de todo ese conjunto de algoritmos elegimos dos para comparar, el algoritmo A y el algoritmo B, el algoritmo rojo o el algoritmo azul. Tenemos dos. Los dos algoritmos son correctos y también sabemos con certeza de que el algoritmo A necesita ejecutar n al cuadrado de instrucciones para poder encontrar la solución al problema de tamaño n, mientras que el algoritmo B necesita ejecutar solamente n logaritmo en base 2 de n instrucciones para el problema del mismo tamaño. O sea que el algoritmo B ejecuta menos instrucciones que el algoritmo A. Si en nuestro ejercicio suponemos que tenemos dos máquinas, una muy rápida y la otra bastante lenta comparada con la otra, digamos que tenemos una máquina que puede ejecutar 1.000.000 de instrucciones por segundo, o sea, puede ejecutar 1.000.000.000 de instrucciones por segundo y la otra que puede ejecutar 10 millones de instrucciones por segundo. O sea, el orden de magnitud de diferencia es bastante grande entre las dos máquinas. Queremos procesar 1.000.000 de datos y la pregunta del millón es, ¿cuál de las dos máquinas terminará primero? Lo que se hace en este experimento es tomar el algoritmo A, que es el que ejecuta más instrucciones,
y se va a intentar ejecutar ese algoritmo en la máquina más rápida. Tomar el algoritmo B, que ejecuta menos instrucciones, y ejecutarlo en la máquina más lenta y ver si bajo el supuesto de procesar 1.000.000 de instrucciones o 1.000.000 de datos, mejor dicho, cuál termina primero aproximadamente. Entonces tenemos una computadora que puede ejecutar 10 a la 9 instrucciones por segundo. Por otro lado, tenemos una computadora más lenta que ejecuta apenas 10 a las 7 instrucciones por segundo. Tenemos un problema de tamaño n es 1.000.000 de registros en este caso. Un algoritmo que sabemos que ejecuta n al cuadrado de instrucciones y otro algoritmo que ejecuta n veces logaritmo de n instrucciones. Entonces la máquina que ejecuta más instrucciones es la más rápida, la que ejecuta menos instrucciones es la más lenta. Sacamos un cronómetro y tratamos de medir. Y la pregunta es, ¿cuál de los dos va a ganar? Comienza nuestra carrera. Y la máquina más lenta es la que termina antes. Eso se puede realizar haciendo un pequeño cálculo. Digamos, por ejemplo, que como la máquina A ejecutaba n por n instrucciones, cuando n sea 1.000.000, que era el tamaño de mi entrada de mi problema, A necesitará ejecutar aproximadamente 1.000.000 por 1.000.000 de instrucciones. Haciendo con nuestra calculadora. Esta es la cantidad de instrucciones que tiene que ejecutar la computadora A. Sin embargo, la computadora que es un poco más lenta, que corrió el algoritmo que ejecuta menos instrucciones, necesita simplemente n logaritmo en base 2 de n instrucciones. Entonces, hagamos calculemos 1.000.000. Esto es el logaritmo de 1.000.000 en base 10. Si quiero un logaritmo en base 2, tengo que dividir entre logaritmo de 2. Entonces el logaritmo de 1.000.000. ¿Hice bien el cálculo? No. Logaritmo de 1.000.000 dividido logaritmo de 2. A ver. Lo que podemos hacer es ir directo a internet y a ver qué nos dicen. Logaritmo en base 2 de 1.000.000. Logaritmo en base 2 de 1.000.000 es 19,9. Redondeemos en 20. Entonces el logaritmo en base 2 de 1.000.000 es 20. 20 por 1.000.000 sería 20 log, o sea, 1.000.000 multiplicado por logaritmo en base 2 de 1.000.000 serían 20 millones de instrucciones. Esto necesitaba esta cantidad de instrucciones. Entonces,
esta cantidad de instrucciones versus esta cantidad de instrucciones. Fíjense, supongamos que cada instrucción se ejecuta en un segundo, exagerando. Esto va a necesitar 20 millones de segundos, esto va a necesitar 10.000 veces más. Por eso es que en este ejercicio conceptual, simplemente con n igual a 1.000.000, sale de que la máquina con menos instrucciones termina igual en menos tiempo. O sea, el algoritmo con menos instrucciones en una máquina más lenta termina más rápido, termina antes que una solución también correcta, pero en una computadora más fuerte. Otra conclusión que nos da este pequeño ejemplo es la siguiente. Independientemente al poder de cómputo que tengamos disponible, si el algoritmo que está corriendo encima es un algoritmo que necesita demasiadas operaciones para encontrar la solución, igual vamos a terminar desperdiciando ese poder de cómputo y vamos a terminar tardando mucho tiempo en encontrar la solución al problema. Partimos de la premisa de que los dos algoritmos, tanto A como B, eran correctos, ¿ok? Entonces, independientemente a qué tan rápida sea la máquina, si el algoritmo es malo, la respuesta va a ser mala en cuanto a tiempo de ejecución. E independientemente a qué tan rápida o lenta sea la computadora, si el algoritmo es bueno, siempre el tiempo va a ser menor. O sea que, si nos ponemos a pensar en problemas incluso mayores, por ejemplo, cuando n no sea 1.000.000, sea 10 millones, ¿con cuál nos quedamos? Y obviamente que cuanto más grande sea el valor de n, más diferencia va a tomar el algoritmo que ejecuta menos instrucciones. Eso es lo que se estudia dentro de lo que es el análisis de algoritmos. Entonces, ya sabemos que la primera pregunta que abrió la clase era, ¿escogemos una máquina más rápida o un algoritmo más eficiente? La máquina más rápida nos va a ayudar hasta cierto punto, pero por más que tenga una máquina súper rápida, lo que quiero que entiendan como reflexión es que si el algoritmo no es bueno, igual el tiempo de ejecución va a ser muy malo. Si tengo más de una opción, ¿cómo elijo el mejor algoritmo? ¿O cómo sé cuál de todas las opciones es el mejor algoritmo? Y la respuesta teórica ideal es haciendo benchmarking. Es decir, debería medir el tiempo de respuesta. Pero para poder saber si el tiempo de respuesta es correcto, dependo de muchos factores y dependo de muchas pruebas para poder estar seguro de que elegí bien el algoritmo. Pues según el conjunto de pruebas que elegí, puede que un algoritmo se comporte mejor que otro, depende mucho de dónde hago las pruebas, depende mucho del momento en el que hago las pruebas. No va a ser lo mismo que pruebe ordenar una lista de 10 millones de registros justo cuando está corriendo el antivirus en mi máquina, que ordenar esa lista de 10 millones de registros cuando no hay nadie ejecutando en la computadora. ¿Entienden la diferencia? Depende mucho del lenguaje de programación. Imagínense si comparo el mismo algoritmo de ordenamiento escrito en C versus el mismo algoritmo escrito en, no sé, Java, que es interpretado y que tiene un pequeño delay comparado con C a la hora de ejecutar. Y así pueden existir varios factores. Entonces, ¿cómo elijo el algoritmo? Y debería medir su tiempo de ejecución. Pero para poder medir el tiempo de ejecución, tengo que tenerlo implementado y tengo que realizar muchos tipos de experimentos. A veces eso no es tan viable, porque imagínense, tengo 10 algoritmos posibles, implemento los 10 algoritmos para después descartar 9 y quedarme con uno solo. Si el algoritmo nos llevase 10 minutos de tiempo hacer esa codificación, está bien, pero si a veces lleva meses de codificar para después desechar el trabajo, lo pensaríamos más de una vez si realmente amerita hacer eso. Entonces, ¿qué alternativa surge en esto? La alternativa que surge es tratar de predecir
cómo se va a comportar nuestro algoritmo antes de tener que implementarlo. Y en ese mundo de intentar predecir el comportamiento de nuestro algoritmo, es lo que surge lo que se conoce como el análisis matemático y el análisis asintótico de los algoritmos. En ambos casos tratan de conseguir una predicción de cómo se va a comportar en cuanto a consumo de recursos, típicamente el tiempo de ejecución, aunque podríamos intentar medir también consumo de CPU, cantidad de memoria, consumo de red, de varios recursos computacionales. Quedémonos con el tiempo por simplificar la idea. Entonces, para medir cómo se comportaría mi algoritmo sin tener que implementar, hay técnicas que nos permiten hacer eso y esas técnicas son las que vamos a estudiar un poquitito hoy. Entonces el análisis estudia desde el punto de vista teórico qué recurso va a necesitar nuestro algoritmo antes de que se ejecute. Es una técnica de estimación. Ojo con eso. Pero por lo menos ya nos va a dar una aproximación para saber si vale la pena o no implementar ese algoritmo o seguir haciendo un análisis más detallado para determinar su funcionamiento en tiempo de ejecución. El análisis matemático trata de encontrar una ecuación exacta, un polinomio, que mida el tiempo de ejecución de un algoritmo en función al tamaño de los datos de entrada que va a procesar ese algoritmo. Por eso, el análisis matemático trata de encontrar una función TDN que va a tener la forma de un polinomio que me va a decir exactamente, o lo más exacto posible, cuántas instrucciones tiene que ejecutar mi programa para que encuentre la solución al problema. Si luego puedo saber cuántas instrucciones por segundo ejecuta una computadora en particular, puedo saber entonces cuánto va a tardar el algoritmo en esa computadora. Para ello, se hace un ejercicio donde se asumen conceptualmente algo que se conoce como una operación elemental. Una operación elemental vendría a ser como una instrucción de CPU hipotética que se va a ejecutar a la hora de encontrar la solución mediante este algoritmo que quiero analizar. Por ejemplo, se puede tener en cuenta que cada vez que encuentre una línea de código en mi algoritmo o una pseudo línea de código que aplique una asignación de valores, eso es una operación elemental. Cada vez que encontramos una comparación, un acceso a un array, una llamada a una función y así sucesivamente, eso es una operación elemental, una instrucción que va a ejecutar la computadora. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos una operación elemental en esta sentencia. Luego tenemos un ciclo, donde aquí tenemos una inicialización, se ejecuta una única vez, una comparación y un incremento que se va a ejecutar tantas veces como se defina nuestro criterio de parada. Tengo una operación elemental de comparación y una de incremento que se van a ejecutar en este caso n veces. Por eso, esto que está aquí se va a ejecutar, o va a ejecutar mejor dicho, una más 2 veces n operaciones elementales. Y todo lo que está dentro de este bloque, se va a ejecutar tantas veces como el ciclo que está aquí arriba lo indique. Entonces, si hacemos una suma algebraica de todos estos bloques de código, tenemos que hay una operación elemental, aquí tenemos n operaciones elementales, n y 1, y en la parte del medio está 1 más 2 veces n. Entonces finalmente va quedando 1 más 2n más n. Si sumamos a esto quedaría 1 más 1 quedan 2 y 2n más n quedan 3. O sea que esta porción de código que está aquí necesita ejecutar 3 veces n más 2 operaciones elementales. Si n vale 10, por ejemplo, esto va a necesitar 32 operaciones elementales. Si n vale 100, va a necesitar 302 operaciones elementales. Y así sucesivamente.
Si cada operación elemental cuesta un segundo o un milisegundo, entonces necesitaría 302 milisegundos para ejecutar este código. Hacia allí va el razonamiento. Entonces, se trata de analizar y tener una estimación de cuántas operaciones elementales se tiene que ejecutar por una porción de código o por un programa completo. Y con eso se tiene una aproximación de cómo se va a comportar. El análisis matemático intenta encontrar siempre una función polinómica t en función de n, que es el tamaño de la entrada, que me va a determinar de manera precisa el tiempo de ejecución del algoritmo. Aquí tenemos como ejercicio para ustedes una porción de código donde deberían analizar línea por línea cuántas instrucciones elementales se necesitan ejecutar para poder invertir una cadena usando este código Java. El análisis matemático, como pueden ver, es independiente de la implementación. Ahora, calcular el TDN a este nivel de detalle requiere un esfuerzo bastante considerable. Sin embargo, si vemos el programa como un todo, típicamente la parte más crítica del programa no está esparcida en muchos lugares. El cálculo más intensivo del programa está acotado a alguna porción un poquito más bien definida. El grueso de todo el tiempo de ejecución de mi sistema puede que esté confinado a solo una porción de código que hace el trabajo más intenso. Si podemos saber cuál es esa parte, ya podemos tener una aproximación de cómo se va a comportar eso sin tener que hacer el análisis matemático detallado de todo el código. Hay diferentes maneras de hacer ese análisis. Asumiendo el peor caso, o sea, el conjunto de datos de entrada me va a generar la peor condición para mi algoritmo. Asumiendo el mejor caso, es decir, predisponernos en el análisis a pensar que la entrada de datos de mi algoritmo se va a dar como para que se dé la mejor situación para mi código. O el caso medio, que es el que se va a dar más en la práctica. A veces van a venir datos que nos acerquen al mejor caso o al peor caso. El tipo de análisis que trata de estudiar una aproximación a la función matemática que me da el tiempo de ejecución es lo que se conoce como el análisis asintótico. A diferencia del análisis matemático, el análisis asintótico trata de clasificar a los algoritmos según cómo crece su función y no según el valor exacto de la función. Este es un concepto muy matemático, muy del mundo de las funciones matemáticas, pero que es importantísimo entender. La tasa de crecimiento de una función nos define qué tan rápido cambia su valor ante un cambio en la entrada de esa función. En una función matemática teníamos el dominio y teníamos el rango. ¿Qué tanto cambia el rango ante un cambio en el dominio? Es más o menos eso lo que trata de responder el análisis asintótico. Sin embargo, el análisis matemático trataba de encontrar siempre el polinomio exacto que me da el tiempo de ejecución. El análisis asintótico no intenta encontrar el polinomio, trata de encontrar la tasa de crecimiento de ese polinomio. Si ya tenemos la función t de n, es muy fácil tener el análisis asintótico. Sin embargo, si no tenemos la función t de n, el análisis asintótico se obtiene por una simple aproximación tratando de mirar las porciones de código que son más intensas a nivel de cómputo dentro de nuestro sistema completo. Si ya tuviésemos el polinomio armado y si ignoramos las constantes que tiene ese polinomio y solo tomamos el término de mayor grado dominante, podemos tener ya el resultado del análisis asintótico porque nos va a decir ya el orden de crecimiento de esa función.
les invito a que miren el capítulo 5 de Waze. Hay algunas demostraciones con ejemplos bien concretos que inclusive ilustran cómo la tasa de error relativa que tenemos solo por considerar el resto de los términos del polinomio se vuelve insignificante en la medida que los valores de la entrada tienden hacia el infinito, o sea que los valores de la entrada son realmente grandes. El análisis asintótico, como su nombre lo dice, ¿se acuerdan que matemáticamente hablando la asíntota de una curva era esa recta que casi le tocaba en un punto y se iba hacia el infinito? Así también el análisis asintótico se basa en ciertas premisas esenciales, como por ejemplo, asume que los tamaños de las entradas son grandes y que tienden a crecer. El análisis asintótico puede que nos genere situaciones bastante difíciles de analizar si es que nos encontramos con problemas que tienen tamaños de entrada muy pequeños. En esos casos sí hay que hacer un análisis matemático mucho más detallado o de última implementar y medir los tiempos de ejecución. Según qué tan rápido crezcan las funciones, esas funciones se van a ir categorizando según el orden de crecimiento que tengan. Podemos tener funciones que independientemente al tamaño o al valor de sus entradas no cambian su valor, esas son las funciones constantes. Después tenemos las funciones logarítmicas, logarítmica al cuadrado, lineal, cuadrática, cúbica, exponencial, etcétera, etcétera, etcétera. Gráficamente aquí vemos algunas funciones. Fíjense, por ejemplo, la curva verde, que es la lineal. En la medida que crece el tamaño de entrada, crece en la misma proporción el tiempo de ejecución. En cambio, una función que es cuadrática, por ejemplo, n cuadrado, un incremento en el tamaño de la entrada incrementa en el cuadrado de ese incremento el tiempo de ejecución. Una función cúbica, una función cuadrática, una función exponencial, cuanto más grande sea el exponente de la tasa de crecimiento del algoritmo, el tiempo de ejecución se dispara más rápido ante un incremento en el tamaño de la entrada. En este gráfico vemos que la tasa de crecimiento empieza a tener sentido para valores de n ya más grandes. Incluso pueden existir funciones que hasta ciertos valores se comporten mejor que otras, pero a partir de ciertos valores, ahí sí se nota ya alguna diferencia. Por ejemplo, tenemos dos funciones, f de n que es 100n cuadrado y g de n que es n a la cuarta. Para todos los valores de n hasta 10, la función g de n tiene un menor tiempo de ejecución o un menor valor que la función f. Sin embargo, desde 10 en adelante la función g se dispara y tiene un peor tiempo respecto a la función g, respecto a la función f. Este valor 10, en este caso, vendría a ser el punto de quiebre entre estas dos funciones f y g, a partir del cual nunca la función g va a llegar a ser menor ya que la función f. Entonces, por ejemplo, si f y g representasen los tiempos de ejecución de dos algoritmos para un problema determinado, ¿cuál de los dos elegimos? Va a depender siempre de qué tamaño de entrada vamos a resolver. Si vamos a resolver valores de entrada de hasta tamaño 10, que pueden ser 10 unidades, 10 millones, 10 trillones, como quieran verlo. Si voy a resolver hasta tamaño 10, entonces me conviene usar la función, el algoritmo que tiene la función g. Sin embargo, si todas las veces voy a ejecutar mi programa con valores mayores que 10, entonces me conviene más el algoritmo que genera la curva f. A eso va este análisis. Por ejemplo, siguiendo con el ejercicio que tenían ustedes como propuesto, la inversa a una cadena haciendo un cálculo de las instrucciones elementales generaba
que necesitaba 5n más 10 operaciones elementales para terminar. El costo asintótico de esto sería eliminar las constantes multiplicativas, o sea que el 5 que está multiplicando la n se eliminan todos los términos de menor orden. El O de n que queda para este código sería lineal. Quiere decir que ante un incremento en un factor determinado en el tamaño de la entrada, el tiempo va a crecer en la misma proporción. Eso es la tasa de crecimiento. Sigamos con el mismo ejemplo. Si cada instrucción tarda un segundo, por ejemplo, y quisiésemos invertir una cadena que tiene 10 caracteres, fíjense, según esto, necesito 5 por 10 más 10 operaciones elementales. Serían 50 más 10. Necesitaría 60 operaciones elementales a un segundo cada operación. Serían 60 segundos en total. ¿Qué pasa si duplicamos el tamaño del problema? Ahora quiero convertir una cadena de 20 caracteres. El tamaño inicial, que era 10, ahora se convirtió en 20. He duplicado el tamaño de la entrada. Ante una duplicación en el tamaño de la entrada, un algoritmo lineal debería duplicar su tiempo de ejecución, porque se comporta de manera lineal con el crecimiento de la entrada. Veamos si eso teóricamente se cumple en nuestro ejemplo. 5 por 20 caracteres más 10. Esto me va a generar 5 por 20 serían 100 más 10 da 110 operaciones elementales, 110 segundos en total, aproximadamente. O sea que ante una duplicación del tamaño de la entrada, esto se fue por 2, el tiempo de ejecución también estuvo prácticamente multiplicado por 2. Si se cuadruplica el tamaño de la entrada, el tiempo de ejecución va a estar cerca del cuádruple también. Y así sucesivamente. Un algoritmo lineal crece en la misma proporción el tiempo versus el tamaño de la entrada. Entonces el costo asintótico nunca me da la ecuación exacta, pero me dice qué tan rápido crece el tiempo de ejecución del algoritmo en función al crecimiento en el tamaño de su entrada. El análisis asintótico se puede comprobar de manera empírica implementando el código y usando un cronómetro para medir el tiempo de ejecución del programa. Si tomamos muestras de distintas ejecuciones del programa para valores de entrada realmente grandes, podemos realizar un cálculo como una relación entre el tiempo de ejecución medido versus el tiempo de ejecución teórico esperado. Y si eso es una respuesta ajustada al tiempo de ejecución, los valores que nos van a salir van a converger siempre a una constante positiva. Si sobreestimamos el algoritmo, los valores calculados van a converger a 0, y si subestimamos, los valores van a diverger. Al final del capítulo 5 del libro de Weiss aparece la explicación muy bien detallada de esta técnica de comprobación empírica del análisis asintótico. En resumen, el análisis de algoritmos es una cuestión muy importante a la hora de diseñar nuestros algoritmos, porque no solo ya nos preocupamos de que el algoritmo sea correcto, desde el punto de vista de que solucione el problema y que no genere ningún error, sino que nos preocupamos de que lo haga usando la menor cantidad de recursos computacionales posibles, que se van a terminar traduciendo en un tiempo de ejecución más bajo. Como es importante saber cuánto tiempo de ejecución va a tomar mi algoritmo, es importante dedicarle horas a analizar
cómo se va a comportar mi algoritmo antes de que se convierta en un programa. Y para eso hay dos maneras de hacerlo. De manera usando el análisis matemático, que trata de encontrar el polinomio exacto que me da el tiempo de ejecución aproximado, y el análisis asintótico, que trata de encontrar la tasa de crecimiento de esa función que no siempre se conoce. Si ya sabemos el polinomio, el análisis asintótico se calcula eliminando todos los términos de menor orden y dejando solo el de mayor orden sin las constantes multiplicativas. ¿Ok? Si les surge alguna duda al repasar las notas de esta presentación, por favor no duden en escribirnos. Y en las siguientes clases van a encontrar más ejercicios sobre análisis de algoritmos, tanto ejercicios de análisis empírico sobre código fuente que ustedes van a ir haciendo, así como ejercicios un poco más teóricos sobre analizar porciones de código para ir determinando el costo asintótico aproximado. Así que nos vemos en la próxima. Hasta luego.